Hay personas que siempre parecen fuertes. Son los que escuchan a todos, los que sostienen a otros cuando están cayendo, los que oran por los demás, aconsejan, animan y levantan. Son los que no se rompen, al menos por fuera. Pero hay una pregunta silenciosa que muchos de ellos guardan en el corazón. ¿Quién me sostiene a mí? Tal vez tú eres esa persona. Tal vez todos acuden a ti cuando están mal, pero cuando llega la noche y el silencio llena la habitación, te das cuenta de que nadie realmente ve tu cansancio. Eres fuerte para todos, pero a veces te sientes solo. Si alguna vez has sentido ese peso invisible, este mensaje es para ti. Hoy vamos a descubrir algo profundo en la palabra de Dios. Incluso los más fuertes necesitan ser sostenidos. Y Dios no ignora el cansancio de aquellos que han sostenido a muchos. Antes de comenzar, si este mensaje llega a tu corazón, te invito a hacer 3 cosas simples que ayudan a que más personas reciban esta palabra. Deja un like en este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y escribe en los comentarios esta frase: Dios también sostiene al fuerte. Cada vez que alguien escribe esa frase, está recordando una verdad poderosa. No estamos solos en nuestra carga. Ahora sí, abramos el corazón para lo que Dios quiere mostrarnos. Parte 1. El peso invisible del que siempre sostiene. Hay una realidad que pocas personas hablan dentro de la vida espiritual. Muchos creyentes aprenden a ser fuertes para otros, pero olvidan que también necesitan ser sostenidos. En la iglesia, en la familia, en el trabajo, siempre hay personas que parecen pilares, personas que oran por todos, que animan cuando alguien pierde la fe, que dan consejo cuando alguien está confundido. Son como columnas silenciosas que sostienen el techo cuando la tormenta golpea. Pero incluso las columnas pueden agrietarse cuando el peso es constante. La Biblia muestra algo profundo sobre esto. Dios nunca diseñó al ser humano para cargar el mundo entero sobre sus hombros. En el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 2 leemos: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Observa algo importante. No dice que una sola persona cargue todo. Dice que las cargas se comparten. Sin embargo, muchas personas espirituales terminan viviendo de otra manera. Se convierten en el consejero de todos, el que siempre escucha, el que siempre ora, el que siempre está disponible. Y con el tiempo ocurre algo peligroso. Su corazón se acostumbra a dar, pero no a recibir. Imagina un pozo que siempre da agua, pero nunca recibe lluvia. Al principio parece fuerte, pero lentamente comienza a vaciarse. Muchos creyentes viven así. Sirven, ayudan, interceden, sostienen, pero en silencio sienten un cansancio que no saben cómo explicar. No es falta de fe, no es debilidad espiritual. Es simplemente el alma humana recordando que también necesita descanso. Jesús mismo habló sobre esto de una manera muy clara. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no dijo eso solo a los débiles, también lo dijo a los que estaban cargados. Y muchas veces los más cargados son precisamente los que parecen más fuertes. Hay personas que llevan años sosteniendo familias enteras, orando por hijos que se han alejado, animando a amigos que viven en crisis, sirviendo en la iglesia sin descanso. Y mientras ayudan a todos, su propia alma comienza a sentirse invisible. Quizá nadie se da cuenta de su cansancio. Quizá nadie les pregunta cómo están realmente. Y en medio de ese silencio aparece una lucha interior. Una voz que dice: debes seguir siendo fuerte. Pero otra voz susurra: yo también necesito ser sostenido. Si alguna vez has sentido eso, quiero decirte algo muy importante. Dios sí lo ve. El Señor no solo ve a los que caen, también ve a los que han estado sosteniendo a otros durante años. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, está escrito: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Observa esto. Dios presta atención al cansancio, no al cansancio físico solamente, sino al cansancio del alma.
ese cansancio que aparece cuando llevas demasiado tiempo siendo fuerte para todos. Pero aquí aparece una verdad que cambia toda la perspectiva espiritual. La fuerza del creyente no está en nunca cansarse. La verdadera fuerza está en saber a quién acudir cuando el alma se agota. Incluso los grandes hombres de Dios experimentaron momentos así. Moisés se sintió abrumado por el peso de guiar a todo un pueblo. Elías, después de una gran victoria espiritual, terminó exhausto y queriendo rendirse. David, el rey que escribió salmos de fe, también escribió salmos de profundo cansancio del corazón. La Biblia nunca presenta a los siervos de Dios como personas invencibles. Los presenta como personas sostenidas por Dios. Y esa diferencia es enorme, porque cuando creemos que debemos ser invencibles, terminamos escondiendo nuestras heridas. Pero cuando entendemos que somos sostenidos por Dios, aprendemos a descansar en Él. Quizá hoy Dios quiere recordarte algo muy simple, pero profundamente liberador. No fuiste creado para sostenerlo todo. Solo Dios puede hacerlo. Tu llamado no es ser el Salvador de todos. Tu llamado es caminar con el Salvador. Parte 2. Cuando la fortaleza se vuelve una carga silenciosa, existe un momento en la vida espiritual en el que la fortaleza comienza a sentirse diferente. Al principio, ser fuerte parece una bendición. Ser la persona que anima, que ora, que sostiene a otros en medio de la tormenta, produce una profunda satisfacción espiritual. Sentir que Dios puede usarte para levantar a alguien más es un privilegio. Pero con el paso del tiempo, algo comienza a cambiar. La fortaleza que antes parecía un don, comienza a convertirse en una responsabilidad constante. Y esa responsabilidad, cuando no se comparte, puede transformarse en una carga invisible. Muchas personas que siempre son el apoyo de otros empiezan a sentir algo que no saben cómo explicar. No es necesariamente tristeza profunda, tampoco es falta de fe. Es más bien una sensación de agotamiento interior, como si el corazón hubiera estado sosteniendo demasiado peso durante demasiado tiempo. La Biblia muestra que esta experiencia no es extraña dentro de la vida de los creyentes. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos una escena muy reveladora. El profeta Elías acababa de vivir uno de los momentos más poderosos de su ministerio. Había enfrentado a los profetas de Baal en el monte Carmelo y Dios respondió con fuego desde el cielo. Fue una demostración impresionante del poder divino. Sin embargo, poco tiempo después, Elías se encontraba caminando solo por el desierto. La Escritura dice que se sentó debajo de un árbol y expresó un profundo cansancio del alma. Esto es impactante porque Elías no estaba huyendo por falta de fe. Estaba agotado. Había sostenido demasiada presión espiritual. Había enfrentado confrontaciones intensas. Había cargado con la responsabilidad de defender la verdad en medio de un pueblo confundido. Y después de todo eso, su alma simplemente necesitaba descanso. La respuesta de Dios a Elías es una de las escenas más tiernas de toda la Biblia. Dios no lo reprendió, no le dijo que debía ser más fuerte. Primero le dio descanso, un ángel le preparó comida, luego lo dejó dormir, después volvió a alimentarlo. Solo después de restaurar su cuerpo y su corazón, Dios habló con él. Este detalle revela algo profundo sobre el carácter de Dios. El Señor entiende el agotamiento de quienes han estado sosteniendo mucho durante demasiado tiempo. Dios no espera que sus hijos funcionen como máquinas espirituales. La fortaleza espiritual no significa ignorar el cansancio del alma. A veces, las personas que parecen más fuertes son precisamente las que han aprendido a no mostrar sus heridas. Son los que responden cuando alguien llama a medianoche buscando oración. Son los que siempre dicen palabras de ánimo cuando alguien está perdiendo la esperanza. Son los que cargan con las preocupaciones de muchos sin que nadie se dé cuenta. Y poco a poco se crea una dinámica silenciosa. Todos asumen que esa persona siempre estará bien, porque siempre ha estado bien. Pero la fortaleza constante
puede crear una forma de soledad espiritual. No porque la persona esté realmente sola, sino porque nadie imagina que necesita apoyo. Es como una torre alta en medio de la ciudad. Todos confían en su estabilidad. Nadie piensa en revisar las grietas que pueden estar formándose en su interior. Sin embargo, Dios ve lo que los demás no ven. El Salmo 34, versículo 18 dice algo profundamente consolador. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Esto incluye a los que se han quebrado en silencio, a los que han sostenido lágrimas mientras animaban a otros, a los que han mantenido la fe visible mientras luchaban con cansancio en lo profundo del alma. Dios no solo observa las batallas públicas, también observa las batallas privadas. Cada oración que hiciste por otros cuando tú mismo estabas cansado, cada consejo que diste mientras tu propio corazón necesitaba dirección, cada momento en el que elegiste seguir confiando en Dios, aunque tu fuerza interior estuviera disminuyendo. Nada de eso pasa desapercibido para el cielo. La Escritura revela algo más que muchas veces olvidamos. Incluso Jesús permitió que otros lo sostuvieran en ciertos momentos. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, durante la noche en Getsemaní, Jesús invitó a sus discípulos a velar con él. Les pidió que oraran junto a él en un momento de profunda presión espiritual. Esto muestra que incluso el Hijo de Dios no caminó completamente solo en los momentos de carga intensa. Si Jesús valoró la compañía y la oración de otros en momentos difíciles, entonces también nosotros necesitamos aprender a permitir que otros caminen a nuestro lado. La fortaleza no significa aislamiento. La fortaleza verdadera incluye humildad para reconocer cuando necesitamos apoyo. Muchos creyentes sienten que deben mantener una imagen constante de estabilidad. Temen que si muestran cansancio espiritual, otros puedan pensar que su fe es débil. Pero la Biblia nunca presenta la vulnerabilidad como falta de fe. Al contrario, muchas veces es el comienzo de una restauración profunda. Porque cuando el alma deja de fingir que todo está bien, puede empezar a recibir el consuelo que Dios quiere dar. Tal vez durante mucho tiempo has sido la persona que sostiene a todos. Tal vez otros te ven como alguien inquebrantable. Pero Dios no te ve como una máquina de fortaleza. Te ve como un hijo que también necesita descanso. Y hay algo maravilloso en descubrir que el mismo Dios que te ha usado para sostener a otros, también desea sostenerte a ti. Parte 3. Aprender a descansar en Dios cuando el alma está cansada. Hay un momento en la vida espiritual en el que el creyente descubre algo que cambia toda su perspectiva. La fe no solo sirve para luchar, también sirve para descansar. Muchas personas han aprendido a usar su fe como una herramienta para resistir, para seguir adelante, para soportar dificultades y ayudar a otros. Pero pocas han aprendido a usar su fe para algo igual de importante: entregarle su carga a Dios. Cuando una persona siempre ha sido fuerte para los demás, a veces le cuesta aceptar que también necesita descanso espiritual. Su corazón se ha acostumbrado a resolver problemas, a dar consejo, a orar por otros, a sostener situaciones complicadas. Pero llega un punto en el que el alma empieza a susurrar algo muy simple: necesito reposar. La Biblia presenta una imagen muy hermosa sobre este tipo de descanso. En el Salmo 23, David describe la relación con Dios usando la figura de un pastor que guía a sus ovejas. En uno de los versículos más conocidos dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Observa la imagen. El pastor no solo guía, también hace descansar. Muchas veces los creyentes se concentran en caminar, servir, avanzar, luchar espiritualmente, pero olvidan que el mismo Dios que nos llama a caminar también nos invita a detenernos. El descanso espiritual no es pereza, es confianza, es reconocer que no todo depende de nuestra fuerza. Las personas que siempre han sido fuertes
suelen desarrollar un hábito inconsciente, cargar más de lo que realmente les corresponde. No lo hacen por orgullo, sino por responsabilidad. Han visto a otros caer y han decidido ser los que permanecen firmes. Pero incluso los hombros más fuertes tienen límites. Jesús enseñó una verdad que puede liberar profundamente el corazón de quien está cansado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, Él dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». El detalle importante aquí es la palabra almas. No se refiere solamente al descanso físico. Habla de una paz interior que llega cuando dejamos de intentar sostenerlo todo por nosotros mismos. Muchas personas fuertes espiritualmente no saben cómo soltar cargas. Han vivido tanto tiempo sosteniendo responsabilidades que la idea de descansar puede parecer extraña. Sin embargo, Dios nunca pidió que su pueblo viviera agotado. Desde el principio, incluso en la creación del mundo, el descanso fue parte del diseño divino. El libro de Génesis describe que Dios estableció un día de reposo, no porque Él necesitara descansar, sino porque el ser humano necesitaba aprender el ritmo correcto de la vida. Trabajar, servir, avanzar, pero también detenerse. El alma necesita momentos en los que deja de sostener a otros y permite que Dios la sostenga. Imagina por un momento una lámpara que ha estado encendida durante mucho tiempo. Ha iluminado habitaciones oscuras, ha ayudado a otros a ver con claridad, ha cumplido su propósito. Pero incluso la lámpara necesita ser conectada a la fuente de energía para seguir brillando. Cuando una persona pasa demasiado tiempo dando sin recibir renovación espiritual, su luz comienza a debilitarse. Por eso la oración personal se vuelve tan importante, no la oración que hacemos por los demás. No la oración en público, sino la oración silenciosa, donde simplemente hablamos con Dios sobre lo que realmente sentimos. Los salmos están llenos de este tipo de conversaciones honestas. David no escondía su cansancio delante de Dios. En el Salmo 62, versículo 8, escribió: «Derramad delante de él vuestro corazón». Esa frase contiene una invitación muy profunda. Dios no espera que lleguemos a Él con discursos perfectos. Él quiere escuchar lo que realmente está pasando dentro de nosotros. Cuando una persona que siempre ha sido fuerte comienza a derramar su corazón delante de Dios, algo comienza a cambiar lentamente. La presión interior empieza a disminuir. Las emociones que habían sido guardadas durante mucho tiempo encuentran un espacio seguro para salir. La presencia de Dios comienza a traer una paz que no depende de las circunstancias externas. El apóstol Pedro expresó esta verdad de una forma muy directa en su primera carta, capítulo 5, versículo 7. «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». La palabra toda es importante, no algunas preocupaciones. No solo los problemas pequeños, toda ansiedad. Eso incluye el cansancio de haber sostenido a muchos durante mucho tiempo. Tal vez durante años has sido la persona que otros buscan cuando necesitan dirección espiritual. Quizá has sido el que anima cuando alguien pierde la fe, el que ora cuando otros están desesperados, el que escucha cuando nadie más tiene paciencia. Pero ahora Dios quiere recordarte algo que puede traer descanso profundo a tu corazón. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Puedes venir a Él con tu cansancio. Puedes dejar tus cargas delante de su presencia. Puedes permitir que el mismo Dios que te ha usado para sostener a otros sea ahora quien sostenga tu alma. Y cuando ese descanso comienza a entrar en el corazón, algo hermoso sucede. La fuerza regresa, pero ya no es una fuerza basada en el esfuerzo humano. Es una fuerza renovada por la presencia de Dios. Parte 4. Hombres de Dios que también necesitaron ser sostenidos. A veces imaginamos a los grandes personajes de la Biblia como personas que nunca se quebraron. Pensamos en ellos como gigantes espirituales,
que siempre estuvieron firmes, siempre valientes, siempre llenos de fe. Pero cuando leemos la Escritura con atención, descubrimos algo muy diferente. Los hombres y mujeres que Dios usó poderosamente también experimentaron momentos de agotamiento, de soledad y de debilidad. Y eso es profundamente importante, porque nos recuerda que la fortaleza verdadera no consiste en nunca cansarse, sino en aprender a depender de Dios cuando el alma ya no puede sostenerse sola. Uno de los ejemplos más claros es Moisés. Moisés fue el líder que Dios levantó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Fue el hombre que habló cara a cara con Dios, el que recibió la ley en el monte Sinaí, el que guió a una nación entera a través del desierto. Sin embargo, hubo un momento en el que el peso de esa responsabilidad se volvió demasiado grande. En el libro de Números, capítulo 11, Moisés habla con Dios de una manera sorprendentemente honesta. Él expresa el agotamiento que siente por tener que llevar sobre sus hombros la presión de todo el pueblo. En un momento llega a decirle a Dios que la carga es demasiado pesada para él. Este es uno de los momentos más humanos en toda la historia bíblica. Moisés, el gran líder, el hombre que vio milagros extraordinarios, reconoce que ya no puede seguir cargando todo solo. Y la respuesta de Dios es profundamente reveladora. Dios no lo reprende por sentirse cansado. Dios le da ayuda. El Señor le ordena reunir a 70 ancianos para que compartan la responsabilidad del liderazgo. De esta manera, la carga no recaería solamente sobre Moisés. Este momento nos enseña una verdad muy importante. Dios nunca quiso que una sola persona cargara todo. Incluso los líderes más fuertes necesitan apoyo. Otro ejemplo poderoso es el del profeta Jeremías. Jeremías fue llamado por Dios para hablarle a un pueblo que no quería escuchar. Su mensaje era difícil, lleno de advertencias y llamados al arrepentimiento. Durante años predicó fielmente, pero muchas veces fue rechazado, perseguido y ridiculizado. En medio de ese dolor, Jeremías expresó algo que muchas personas fuertes también han sentido en silencio. En el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 9, él describe el conflicto interior que experimentaba. Dice que a veces pensaba en dejar de hablar en nombre de Dios. Pensaba en guardar silencio, en no seguir adelante con su misión. Pero luego dice algo extraordinario. La palabra de Dios era como un fuego en su interior, algo que no podía contener. Esto muestra la lucha interna de alguien que ama profundamente a Dios, pero que también se siente agotado por el peso de su llamado. Jeremías no era débil por sentir ese cansancio, era humano. La Biblia también nos muestra la historia de David. David fue rey, guerrero, poeta, adorador. Fue un hombre descrito como alguien conforme al corazón de Dios. Sin embargo, muchos de los salmos que escribió nacieron en momentos de profunda angustia. En el Salmo 13, David hace una pregunta que revela el dolor de su alma. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Estas palabras no vienen de un incrédulo, vienen de un hombre que amaba a Dios, vienen de alguien que estaba atravesando un momento de cansancio emocional y espiritual. Lo hermoso es que David nunca escondió esos sentimientos delante de Dios. En lugar de ocultarlos, los llevó a la presencia del Señor. Y eso es exactamente lo que Dios desea que hagamos. Muchas personas fuertes sienten que deben mantener una imagen constante de estabilidad. Piensan que mostrar cansancio espiritual puede hacer que otros duden de su fe. Pero la Biblia demuestra que los grandes hombres de Dios no escondían sus luchas delante del Señor. Las llevaban directamente a Él. Otro ejemplo profundamente conmovedor es el del apóstol Pablo. Pablo fue uno de los misioneros más influyentes de la historia del cristianismo. Viajó por ciudades peligrosas, enfrentó persecuciones, fue encarcelado, golpeado y rechazado muchas veces. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8,
Pablo describe un momento en el que la presión fue tan intensa que sintió que estaba más allá de sus fuerzas. Dice que llegaron a sentir que habían recibido sentencia de muerte. Sin embargo, Pablo también revela algo extraordinario. Dice que esa experiencia le enseñó a no confiar en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Este principio cambia completamente la forma en que vemos la fortaleza espiritual. La fortaleza cristiana no significa tener energía infinita. Significa aprender a depender continuamente de Dios. Cada uno de estos ejemplos muestra el mismo patrón. Moisés necesitó ayuda. Elías necesitó descanso. Jeremías expresó su cansancio. David derramó su corazón en los salmos. Pablo reconoció momentos en los que se sintió completamente sobrepasado. Y aún así, Dios siguió usándolos poderosamente. Esto revela una verdad que puede traer mucha paz al corazón de quien siempre ha sido fuerte. Sentirse cansado no significa que Dios haya terminado contigo. Muchas veces significa que es momento de permitir que Él te sostenga de una manera más profunda. Parte 5. Historias silenciosas de los que sostienen a otros. En cada iglesia, en cada familia, en cada comunidad de fe, hay personas que cumplen un papel que casi nunca aparece en los escenarios visibles. No siempre son los que predican, no siempre son los que dirigen, no siempre son los que reciben reconocimiento, pero son los que sostienen. Son las personas que oran por otros cuando nadie más lo sabe. Son los que escuchan largas conversaciones cuando alguien está quebrado. Son los que llegan cuando hay una crisis. Los que animan cuando alguien pierde la esperanza. Los que ofrecen una palabra cuando el silencio pesa demasiado. Y muchas veces esas mismas personas cargan silencios propios que nadie ve. Imagina por un momento a una mujer que durante años ha sido el pilar de su familia. Cuando sus hijos tenían problemas, ella estaba allí. Cuando su esposo enfrentó dificultades, ella sostuvo la fe. Cuando algún amigo necesitó consejo, siempre tuvo tiempo para escuchar. Pero llega una noche en la que la casa está en silencio. Los problemas de otros se han calmado por un momento. Nadie necesita consejo esa noche. Nadie ha llamado pidiendo oración. Y en ese silencio aparece una pregunta que llevaba mucho tiempo escondida. ¿Quién ora por mí? No es una pregunta llena de queja. Es una pregunta nacida del cansancio del alma. Ahora imagina a un hombre que ha servido durante años en su comunidad de fe. Siempre está dispuesto a ayudar. Siempre está disponible cuando alguien necesita apoyo espiritual. Muchos lo ven como alguien fuerte, alguien estable, alguien que nunca parece perder la calma. Pero hay momentos en los que su corazón también se siente pesado. Momentos en los que quisiera que alguien le preguntara cómo está realmente. Momentos en los que desearía que alguien más orara por él con la misma intensidad con la que él ha orado por otros. Estas historias no son raras. En realidad están presentes en muchas vidas. Hay personas que han desarrollado una fortaleza tan visible que otros dejan de imaginar que también pueden sentirse cansadas. Es una especie de invisibilidad emocional, no porque las personas no se preocupen, sino porque la imagen de fortaleza hace que los demás asuman que todo está bien. Pero Dios ve lo que los demás no ven. El libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, contiene una promesa profundamente reconfortante. Dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo y el amor que mostramos al servir a otros. Cada oración que hiciste por alguien más, cada vez que escuchaste el dolor de otro cuando tú mismo estabas cansado, cada momento en el que elegiste sostener a alguien cuando nadie estaba sosteniéndote a ti, nada de eso se pierde. En el cielo, esos momentos tienen un valor enorme. Tal vez las personas no siempre lo notaron. Tal vez nadie escribió tu nombre en un reconocimiento. Pero Dios lo vio. Jesús habló de algo muy parecido cuando enseñó sobre los actos de amor que se hacen en secreto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Él explica que el Padre que ve en lo secreto recompensa lo que nadie más ve.
Esto significa que los sacrificios silenciosos no pasan desapercibidos. Las lágrimas que nadie vio también son conocidas por Dios. Hay algo profundamente hermoso en esta verdad. Cuando una persona vive mucho tiempo sosteniendo a otros, su corazón desarrolla una sensibilidad especial. Aprende a detectar el dolor de los demás. Aprende a escuchar más allá de las palabras. Aprende a amar incluso cuando el esfuerzo no es reconocido. Y aunque esa experiencia puede ser cansada, también produce una profundidad espiritual que no se obtiene de otra manera. Las personas que han sostenido a muchos suelen desarrollar una fe muy particular. Una fe que no depende de emociones pasajeras. Una fe que ha aprendido a permanecer incluso en medio del cansancio. Pero Dios no quiere que esa fortaleza se convierta en una carga permanente. Hay momentos en los que Él mismo interviene para recordar algo fundamental. Los que sostienen también necesitan ser sostenidos. A veces esa ayuda llega a través de otras personas. Un amigo que aparece en el momento adecuado. Una conversación inesperada que trae consuelo. Una oración que alguien hace sin saber cuánto la necesitabas. Otras veces, la ayuda llega directamente desde la presencia de Dios. Un momento de oración en el que el corazón comienza a sentirse más ligero. Una palabra de la Escritura que parece hablar exactamente a lo que estás viviendo. Una paz inexplicable que empieza a llenar el interior. Es como si Dios dijera suavemente, yo también estoy cuidando de ti. El Salmo 121 contiene una imagen muy poderosa sobre esto. Dice que el Señor es nuestro guardador, que Él no se adormece ni se duerme. Eso significa que incluso cuando tú has estado velando por otros durante mucho tiempo, Dios ha estado velando por ti. Cada vez que sostuviste a alguien más, Él también estaba sosteniendo tu vida. Cada vez que animaste a alguien que estaba cayendo, Él estaba fortaleciendo tu corazón. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que estabas caminando solo mientras ayudabas a otros, pero nunca fue así. Dios ha estado presente en cada uno de esos momentos. Y cuando el alma comienza a descubrir esa verdad, algo cambia profundamente en el interior. Porque ya no se trata de ser fuerte para todos. Se trata de caminar con aquel que sostiene todas las cosas. Parte 6. Cómo vivir cada día bajo la fuerza que viene de Dios. Cuando una persona ha pasado mucho tiempo siendo fuerte para otros, su corazón desarrolla hábitos muy profundos. Aprende a reaccionar rápidamente cuando alguien necesita ayuda. Aprende a escuchar, a aconsejar, a sostener, a orar. Ese tipo de fortaleza se vuelve parte de su identidad. Pero llega un momento en el que Dios comienza a enseñar una lección diferente. No se trata solo de sostener a otros, también se trata de aprender a vivir sostenido por Él. Esta es una de las transiciones más importantes en la vida espiritual. Muchas personas han aprendido a depender de su disciplina, de su responsabilidad, de su deseo de ayudar. Todas esas cosas son buenas, pero cuando se convierten en la única fuente de fortaleza, el alma termina agotándose. Por eso la Biblia repite una verdad fundamental. La fuerza del creyente viene de Dios. El profeta Isaías escribió una de las promesas más conocidas sobre esto. En Isaías capítulo 40, versículo 31, dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Dice que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La clave está en esa palabra, esperar. Esperar en Dios no significa quedarse pasivo. Significa permanecer conectado a Él, depender de su presencia, reconocer que nuestra energía espiritual no nace de nosotros mismos. Las personas que siempre han sido fuertes para otros a veces sienten que no tienen tiempo para detenerse y esperar en Dios. Sus días están llenos de responsabilidades, de personas que necesitan ayuda, de situaciones que requieren atención. Pero precisamente por eso el tiempo con Dios se vuelve aún más necesario.
Es en esos momentos de quietud donde el alma vuelve a respirar. Jesús mismo practicaba este principio. A pesar de que multitudes lo seguían, de que siempre había personas buscando sanidad, consejo o milagros, el Evangelio muestra que Jesús se apartaba regularmente para orar. El Evangelio de Lucas menciona que muchas veces se retiraba a lugares solitarios para estar en la presencia del Padre. Ese detalle es muy significativo. Si el mismo Hijo de Dios buscaba momentos de soledad con el Padre para renovar su espíritu, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La vida espiritual no puede sostenerse solamente con actividad, necesita intimidad con Dios. Cuando una persona que siempre ha sido fuerte comienza a cultivar esa intimidad, algo empieza a cambiar. El corazón deja de funcionar únicamente desde la responsabilidad y empieza a vivir desde la relación con Dios. Las cargas que antes parecían imposibles comienzan a sentirse más ligeras. No porque desaparezcan todas las responsabilidades, sino porque la fuerza ya no depende solo del esfuerzo humano. El apóstol Pablo habló de esto en una frase que resume toda la vida cristiana. En su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, escribió: «Todo lo puedo en aquel que me fortalece». Muchas veces esa frase se usa para hablar de logros o victorias visibles. Pero en su contexto original, Pablo estaba hablando de algo mucho más profundo. Estaba diciendo que había aprendido a vivir en cualquier circunstancia, porque su fortaleza venía de Cristo. Eso incluye los momentos de abundancia y también los momentos de agotamiento. Cuando la fuerza viene de Dios, el alma aprende a caminar con una estabilidad diferente. No significa que nunca habrá cansancio. Significa que el cansancio ya no tiene la última palabra. Hay algunos hábitos espirituales sencillos que ayudan a mantener esa conexión viva. El primero es la oración honesta. No la oración formal que se dice por costumbre, sino la conversación sincera con Dios, donde el corazón habla tal como está. A veces la oración más poderosa no es larga ni complicada. A veces es simplemente decir: Señor, hoy estoy cansado. Dios entiende ese lenguaje. El segundo hábito es la meditación en la palabra. La Escritura tiene una forma única de restaurar el corazón. Muchas veces, una sola frase bíblica puede traer claridad en medio de la confusión. El Salmo 119 dice que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Cuando una persona que ha estado cargando mucho peso comienza a alimentarse de la palabra con regularidad, el alma encuentra dirección y consuelo. El tercer hábito es permitir que otros también participen en la carga. Esto requiere humildad. Las personas fuertes a veces sienten que deben resolver todo por sí mismas, pero la comunidad cristiana fue diseñada precisamente para que las cargas se compartan. Dios muchas veces usa a otras personas como instrumentos de consuelo. Una conversación sincera, una oración hecha por un amigo, un gesto de apoyo inesperado. Todo eso forma parte del cuidado que Dios tiene por sus hijos. Cuando una persona aprende a vivir de esta manera, algo comienza a cambiar en su interior. La fortaleza deja de ser una presión constante. Se convierte en una gracia que Dios renueva cada día. Y entonces la persona puede seguir ayudando a otros, pero desde un lugar diferente. No desde el agotamiento, sino desde la fuente que nunca se agota. Parte 7. Una familia espiritual donde nadie camina solo. Dios nunca diseñó la vida cristiana para ser vivida en aislamiento. Desde el principio, el Señor pensó en su pueblo como una familia, un cuerpo, una comunidad donde cada persona cumple un papel y donde nadie tiene que cargar todo por sí mismo. Sin embargo, muchas veces, las personas que siempre han sido fuertes terminan caminando como si estuvieran solas. No porque no haya personas alrededor, sino porque se han acostumbrado a ser el apoyo de todos. Con el tiempo, otros comienzan a verlos como los que siempre están firmes, los que siempre tienen respuestas, los que siempre saben qué decir
cuando alguien atraviesa un momento difícil. Y poco a poco se forma una idea silenciosa. Esa persona no necesita ayuda. Pero esa idea no refleja el diseño de Dios. El Nuevo Testamento describe a la iglesia como un cuerpo vivo. El apóstol Pablo explicó esto en su carta a los Corintios, capítulo 12. Allí dice que el cuerpo tiene muchos miembros y que cada uno cumple una función distinta, pero todos se necesitan entre sí. El ojo no puede decirle a la mano que no la necesita. La cabeza no puede decirle a los pies que puede caminar sin ellos. Cada parte es importante. Cada parte sostiene a las demás. Este principio revela algo profundamente liberador para quienes siempre han sido los fuertes. No tienes que ser todo para todos. Dios nunca te pidió eso. El Señor diseñó su familia espiritual para que las cargas se compartan, para que la fe se fortalezca mutuamente, para que las personas caminen juntas en lugar de cargar solas. Cuando una comunidad vive de esta manera, ocurre algo hermoso. Los que hoy son fuertes sostienen a los que hoy están débiles. Y cuando los fuertes atraviesan momentos difíciles, otros se levantan para sostenerlos. Es un flujo constante de apoyo, amor y cuidado. La Biblia muestra este tipo de comunidad en el libro de los Hechos. En Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47, se describe a la iglesia primitiva como un grupo de creyentes que compartían la vida. Oraban juntos, comían juntos, se ayudaban mutuamente y se preocupaban unos por otros. No era una comunidad perfecta, pero era una comunidad viva. Nadie caminaba completamente solo. Cuando uno sufría, los demás se acercaban. Cuando uno se alegraba, los demás celebraban. Ese es el tipo de familia espiritual que Dios desea para su pueblo. Pero para que eso suceda, algo muy importante debe ocurrir. Las personas que siempre han sido fuertes también deben permitir que otros se acerquen. Esto puede ser difícil. Cuando alguien ha pasado años sosteniendo a otros, puede sentirse extraño abrir su propio corazón. Puede surgir el temor de parecer débil, de preocupar a otros o de perder la imagen de fortaleza que los demás tienen. Pero la verdadera comunidad cristiana no se basa en apariencias, se basa en la verdad. Cuando una persona se permite ser honesta sobre su cansancio o sus luchas, abre la puerta para que el amor de otros también pueda actuar. El apóstol Pablo expresó esta dinámica en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 15. Allí dice algo muy sencillo, pero profundamente poderoso. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esa frase describe el corazón de la familia espiritual. Compartir la vida, compartir las alegrías, compartir también las cargas. Esto significa que el creyente que siempre ha sido el fuerte no tiene que esconder sus momentos de debilidad. Puede encontrar consuelo dentro del mismo cuerpo de Cristo. Hay algo hermoso cuando la iglesia vive esta verdad. Las personas dejan de verse como individuos aislados y comienzan a verse como parte de una historia mayor. Una historia donde Dios usa a cada miembro para cuidar de los demás. El que hoy necesita apoyo mañana puede ser el que levante a otro. El que hoy se siente cansado mañana puede ser instrumento de ánimo para alguien más. Ese intercambio constante de gracia es lo que mantiene viva a la comunidad cristiana. El escritor de Hebreos habló de este principio con mucha claridad. En Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, anima a los creyentes a considerarse unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. También recuerda la importancia de reunirse y animarse mutuamente. La vida espiritual florece cuando las personas caminan juntas. Cuando alguien que siempre ha sido fuerte descubre esto, su corazón comienza a experimentar un descanso diferente. Ya no tiene que sostener todo. Puede compartir la carga. Puede permitir que otros también participen en el cuidado que Dios ha diseñado para su pueblo. Y en ese ambiente de amor y apoyo mutuo, la fortaleza se renueva.
No porque una persona lo cargue todo, sino porque Dios está obrando a través de muchas vidas al mismo tiempo. Así es como el Señor cuida a sus hijos, a veces directamente y muchas otras veces a través de su familia. Parte 8. Cuando Dios comienza a sostener al que siempre sostuvo, hay un momento muy especial en la vida espiritual de quienes han pasado años sosteniendo a otros. Es un momento silencioso, casi imperceptible al principio, pero profundamente transformador. Es el momento en el que Dios comienza a intervenir de una manera diferente. Durante mucho tiempo, esas personas han sido instrumentos de consuelo para otros. Han orado cuando alguien estaba quebrado. Han dado palabras de esperanza cuando alguien estaba perdido. Han sido una presencia firme cuando todo alrededor parecía inestable. Pero llega un punto en el que Dios mismo decide abrazar a esa persona de una forma más profunda. No porque antes no estuviera presente, sino porque ahora el corazón está listo para recibir algo que antes quizá no sabía cómo aceptar: ser sostenido. Muchas personas fuertes pasan años creyendo que su papel siempre será el de ayudar, animar, levantar, aconsejar. Y aunque eso es un llamado hermoso, también puede convertirse en una identidad incompleta si olvidan algo esencial. Dios no solo los llamó a servir, también los llamó a vivir como hijos amados. La diferencia es enorme. Un siervo se enfoca en cumplir su tarea. Un hijo aprende a descansar en el amor de su padre. Cuando esta verdad comienza a penetrar en el corazón, la relación con Dios cambia. La oración deja de ser solamente intercesión por otros. También se convierte en un espacio de refugio personal. La lectura de la palabra deja de ser solo una fuente de enseñanza para ayudar a otros. También se convierte en alimento para el alma propia. Y en ese proceso ocurre algo hermoso. El corazón empieza a sanar de cansancios que llevaba demasiado tiempo cargando. El profeta Isaías describe a Dios con una imagen profundamente tierna en el capítulo 40, versículo 11. Dice que el Señor es como un pastor que apacienta su rebaño, que recoge a los corderos en sus brazos y los lleva cerca de su corazón. Esa imagen no es solo para los débiles o los recién llegados a la fe. También es para los que han caminado durante muchos años. También es para los que han estado sosteniendo a otros durante largo tiempo. Dios no se cansa de cuidar a sus hijos. El Salmo 103 lo expresa de una manera muy hermosa. Dice que el Señor conoce nuestra condición y recuerda que somos polvo. Esto significa que Dios entiende nuestros límites. Él sabe cuánto hemos dado, sabe cuánto hemos soportado, sabe cuánto hemos callado mientras ayudábamos a otros. Nada de eso está oculto para Él. Y cuando llega el momento adecuado, Dios comienza a restaurar. A veces lo hace trayendo nuevas personas a nuestra vida. Personas que aparecen inesperadamente y se convierten en instrumentos de ánimo y apoyo. Otras veces lo hace a través de circunstancias que nos obligan a detenernos, a descansar, a reorganizar nuestras prioridades espirituales. Y muchas veces lo hace directamente en el interior del corazón. Una paz nueva empieza a surgir. Una seguridad diferente comienza a crecer. Es la sensación de saber que ya no necesitas cargar todo, que Dios está obrando incluso en los lugares donde tú no puedes llegar. Jesús enseñó una verdad muy liberadora en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Él se describe como la vid verdadera y a sus seguidores como las ramas. Las ramas no producen fruto por su propio esfuerzo. El fruto aparece cuando permanecen conectadas a la vid. Esa enseñanza cambia completamente la forma en que vemos la vida espiritual. No se trata de esforzarse más, se trata de permanecer. Permanecer en la presencia de Dios, permanecer en su amor, permanecer en la confianza de que Él está obrando, incluso cuando nosotros descansamos. Cuando una persona que siempre ha sido fuerte comienza a vivir desde esa verdad, su vida espiritual entra en una nueva etapa. Ya no necesita probar constantemente su fortaleza. Puede caminar con una serenidad diferente. Puede seguir ayudando a otros,
pero sin perder su propia paz interior. Puede amar sin agotarse, puede servir sin sentirse vacío. Porque ahora la fuente de su fuerza no es su propia energía, es la presencia constante de Dios obrando dentro de su vida. Y cuando esa transformación ocurre, algo maravilloso sucede. La persona que antes sostenía a muchos, ahora descubre que siempre estuvo siendo sostenida por Dios. Parte 9. La esperanza eterna para el corazón que ha cargado demasiado. Hay algo profundamente reconfortante en comprender que Dios no solo ve nuestras victorias visibles, sino también las cargas silenciosas que hemos llevado durante años. Muchas personas han vivido largas temporadas siendo fuertes para todos. Han sido el consejo cuando alguien estaba confundido, la oración cuando alguien estaba desesperado, la voz de esperanza cuando alguien estaba perdiendo la fe. Han sostenido hogares, amistades, comunidades, ministerios. Y muchas veces lo han hecho sin reconocimiento, sin aplausos, sin que alguien se detenga a preguntar cómo está realmente su corazón. Pero hay una verdad que la Escritura repite una y otra vez. Dios nunca olvida el amor que mostramos al sostener a otros. Cada acto de compasión, cada palabra de ánimo, cada oración hecha en secreto, tiene un eco eterno delante de Dios. El libro de Apocalipsis menciona algo profundamente hermoso. Habla de un día en el que Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Eso significa que cada lágrima que cayó en silencio ha sido vista por el cielo. Cada noche en la que el corazón estaba cansado, pero aún así elegiste seguir confiando en Dios, ha sido registrada. Cada momento en el que ayudaste a alguien más, mientras tu propia alma necesitaba descanso, ha sido conocido por el Señor. Nada de eso se pierde. Hay algo más que también debemos recordar. La vida cristiana nunca se trató de demostrar que somos invencibles. Se trata de caminar con aquel que es invencible. Jesús nunca prometió que sus seguidores no se cansarían, pero sí prometió algo mucho más grande. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, Él dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso incluye los días de alegría. Incluye también los días de agotamiento, los días en los que el corazón se siente fuerte y los días en los que el alma necesita ser sostenida. La presencia de Cristo no depende de nuestra fuerza, depende de su fidelidad, y su fidelidad nunca falla. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que debías seguir siendo fuerte para todos. Tal vez sentiste que si bajabas los brazos por un momento, todo a tu alrededor podría desmoronarse. Pero Dios quiere recordarte algo profundamente liberador. El mundo no descansa sobre tus hombros, descansa sobre los suyos. El mismo Dios que sostiene las estrellas, que guía la historia y que cuida cada detalle de la creación, también está sosteniendo tu vida. El salmista expresó esta verdad con una imagen muy poderosa en el Salmo 55. Dice que debemos echar nuestras cargas sobre el Señor y que Él nos sustentará. No dice que nos abandonará, no dice que nos dejará solos, dice que Él nos sustentará. Eso significa que hay una fuerza más grande que la nuestra sosteniéndonos. Una fuerza que no se agota, una fuerza que no se cansa, una fuerza que permanece incluso cuando nosotros nos sentimos débiles. El apóstol Pablo comprendió profundamente esta verdad. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, habló sobre una debilidad personal que llevaba consigo. Durante mucho tiempo oró para que Dios la quitara, pero la respuesta que recibió fue diferente. Dios le dijo que su gracia era suficiente y que su poder se perfecciona en la debilidad. Esto cambia completamente la forma en que vemos nuestras propias limitaciones. Las debilidades no siempre son señales de fracaso. Muchas veces son el lugar donde la gracia de Dios se hace más visible. Cuando una persona que siempre ha sido fuerte descubre esto, su corazón encuentra una libertad profunda. Ya no necesita ocultar su cansancio. Puede presentarlo delante de Dios.
puede descansar en la certeza de que el Señor está obrando incluso cuando sus propias fuerzas son limitadas. Y esa verdad produce una paz que no depende de las circunstancias. Porque al final de todo, nuestra esperanza no está en nuestra capacidad para sostener el mundo. Nuestra esperanza está en aquel que sostiene el universo. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Cristo que calmó tormentas. El mismo Cristo que levantó a los cansados. El mismo Cristo que prometió dar descanso a los que están cargados. Ese Cristo camina contigo. Si durante mucho tiempo has sido el fuerte para todos, hoy puedes recordar algo que tal vez habías olvidado. Dios también sostiene al fuerte. Y cuando el corazón descansa en esa verdad, algo hermoso ocurre. La fe se renueva, la esperanza vuelve a encenderse y el alma descubre que nunca caminó sola.